Hola querida amiga Silicio. Si un dispositivo se moja, deja de funcionar. ¿Qué solución se busca? Encapsularlos. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. Hola, querido Gabriel. Vía Láctea. Sí. Encapsular es una de las grandes soluciones, pero en realidad forma parte de una estrategia tecnológica mucho más amplia. El problema del agua en la electrónica es fascinante porque obliga a preguntarnos algo aparentemente sencillo. ¿Por qué un dispositivo electrónico no puede funcionar perfectamente dentro del agua? La respuesta nos lleva desde la química y la física de los materiales hasta la nanotecnología, la electrónica flexible y, posiblemente, a una futura generación de dispositivos que ya no necesitarán ser protegidos del agua porque habrán sido diseñados para vivir en ella. Gota del dispositivo vulnerable al dispositivo impermeable. Un teléfono celular, una computadora, un reloj inteligente o cualquier aparato electrónico convencional tiene una enorme contradicción en su interior. Por un lado, contiene materiales extremadamente sensibles, circuitos integrados, pistas metálicas, conectores, baterías, sensores, micrófonos, parlantes, cámaras, antenas, transistores, memorias, circuitos de alimentación. Por otro lado, vivimos en un planeta donde el agua está prácticamente en todas partes. Lluvia, humedad, condensación, sudor, salpicaduras, inmersión accidental. Y el agua, especialmente cuando contiene sales o minerales, puede convertirse en un excelente medio para transportar cargas eléctricas. Ahí comienza el problema. Alto voltaje. ¿Qué le hace realmente el agua a un dispositivo? Existe una idea muy extendida. El agua hace cortocircuito. Es cierto, pero es una simplificación. El agua absolutamente pura es un conductor eléctrico bastante malo. El problema es que el agua real prácticamente nunca es pura. El agua de lluvia contiene impurezas. El agua corriente contiene minerales. El agua de mar contiene enormes cantidades de sales. Incluso el sudor contiene electrolitos. Cuando ese líquido alcanza una placa electrónica, puede crear caminos eléctricos que no deberían existir. Un circuito está diseñado para que la corriente circule por determinadas rutas. El agua puede crear rutas alternativas. Y entonces aparecen cortocircuitos, corrientes parásitas, calentamiento, fallos electrónicos. Pero hay un segundo enemigo todavía más peligroso. Tubo de ensayo: la corrosión. Aunque el aparato continúe funcionando después de mojarse, puede comenzar un proceso químico invisible. El agua facilita reacciones electroquímicas entre metales y contaminantes. Entonces aparecen oxidación, corrosión, depósitos minerales, degradación de contactos, deterioro de soldaduras, corrosión de conectores, migración de metales. Y esto explica algo muy curioso. Un dispositivo puede sobrevivir al agua y morir días después. No necesariamente se destruye en el instante de mojarse. Puede comenzar una especie de enfermedad electrónica progresiva. Escudo: primera gran solución: encapsular. Aquí aparece exactamente la idea que planteaste. Sí, encapsular. Pero encapsular puede significar diferentes cosas. Una posibilidad es colocar determinados componentes dentro de una protección física hermética. Es parecido a construir una pequeña cápsula alrededor del circuito. El objetivo sería impedir que el agua llegue hasta los elementos sensibles. Podemos imaginar: agua, barrera exterior, encapsulado, circuito electrónico. El encapsulado puede utilizar polímeros, siliconas, resinas, epoxis, cerámicas, vidrios, metales, materiales compuestos. Pero existe un problema. La electrónica no es simplemente una placa que podamos meter en una caja. Necesita interactuar con el exterior. Una cámara necesita recibir luz. Un micrófono necesita recibir sonido. Un parlante necesita mover aire. Una antena necesita transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Un sensor necesita detectar temperatura, presión, movimiento, sustancias químicas, etc. Por lo tanto, no basta con encapsular. Hay que permitir que la función atraviese el encapsulado sin permitir que el agua lo atraviese. Y ahí comienza una ingeniería muchísimo más sofisticada. Bote de crema: segunda solución: recubrimientos protectores.
En lugar de construir una cápsula completa, podemos cubrir la placa electrónica con una capa extremadamente fina de material protector. Esto se conoce como conformal coating o recubrimiento conformal. Es como ponerle una piel al circuito. La placa sigue teniendo prácticamente la misma geometría, pero sus componentes quedan protegidos. Es una idea extraordinariamente poderosa. Imaginemos una placa. Antes, cobre, soldadura, componente, contacto con ambiente. Después, capa protectora, cobre, soldadura, componente, capa protectora. La electrónica queda literalmente vestida. ADN, y aquí aparece una idea todavía más interesante. Podemos pensar en el dispositivo como si tuviera una anatomía. El cuerpo humano posee piel, membranas, barreras, órganos internos, sistemas de intercambio. La electrónica del futuro podría tener algo semejante. Una piel electrónica. Una barrera extremadamente delgada que rechace agua, rechace polvo, soporte golpes, soporte cambios térmicos, permita pasar determinadas señales, permita disipar calor, proteja contra sustancias químicas. Esto nos lleva directamente hacia la electrónica encapsulada a escala microscópica. Ola de mar, pero entonces aparece otro problema: el calor. Aquí está uno de los grandes obstáculos. Los circuitos electrónicos producen calor. Un procesador puede generar una cantidad considerable de energía térmica. Si lo encerramos herméticamente dentro de una cápsula, tenemos una pregunta. ¿Cómo sacamos el calor? Porque un encapsulado perfecto contra el agua podría convertirse en un horno. Por eso los materiales del futuro deberán tener propiedades aparentemente contradictorias, impermeables al agua pero conductores térmicos. Es decir, que el agua no entre, pero que el calor sí pueda salir. Eso requiere materiales especiales. Fuego. El encapsulado perfecto no existe gratuitamente. Hay otra dificultad. Los materiales se expanden y contraen con la temperatura. Imaginemos un dispositivo que pasa de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius, luego a 70 grados Celsius, después vuelve a 10 grados Celsius. Los diferentes materiales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. La carcasa puede expandirse de una manera, la placa de otra, el encapsulante de otra, los metales de otra. Después de miles de ciclos térmicos pueden aparecer microfisuras, desprendimientos, filtraciones, fallas de soldadura. Es decir, un dispositivo puede ser impermeable hoy y dejar de serlo después de 10 años. La ingeniería de impermeabilización, por lo tanto, también es una ingeniería de envejecimiento. Teléfono móvil. Los teléfonos ya están bastante cerca. Los teléfonos modernos han avanzado muchísimo. Muchos utilizan juntas, adhesivos, membranas, sellos, recubrimientos, diseños internos que reducen las vías de entrada del agua. La clasificación IP permite especificar niveles de protección frente a sólidos y líquidos. Por ejemplo, una clasificación como IP68 representa un alto nivel de protección frente al polvo y la inmersión bajo las condiciones especificadas por el fabricante. Pero hay que hacer una distinción fundamental. Resistente al agua no significa indestructible frente al agua. El envejecimiento, golpes, reparaciones, desgaste de sellos y condiciones concretas de inmersión pueden modificar el comportamiento. Ola de mar. El verdadero sueño. Electrónica que funcione dentro del agua. Y aquí, Gabriel, es donde el asunto se pone apasionante. Porque quizá la solución definitiva no sea ¿cómo protegemos al dispositivo del agua?, sino ¿cómo hacemos que el dispositivo sea naturalmente compatible con el agua? Eso cambia completamente el paradigma. En lugar de construir un aparato terrestre al que le colocamos una armadura impermeable, podríamos diseñar dispositivos específicamente destinados a ambientes acuáticos. Máscara de buceo. Computadoras submarinas. Imaginemos un pequeño computador funcionando permanentemente debajo del océano. Podría controlar sensores, cámaras, robots submarinos, vehículos autónomos, sistemas de navegación, comunicaciones, monitoreo ambiental. Ya existen sistemas electrónicos submarinos, pero el futuro puede llevar esto mucho más lejos. Podríamos tener auténticas redes electrónicas submarinas. Sensores distribuidos por los océanos. Miles.
Millones. Midiendo temperatura, presión, salinidad, corrientes, composición química, actividad biológica. Y enviando información constantemente. Pez electrónica implantada en organismos. Y después aparece otra frontera. Bioelectrónica. Dispositivos capaces de funcionar en contacto directo con tejidos biológicos. Aquí el problema del agua adquiere otra dimensión. Nuestro cuerpo es fundamentalmente un ambiente acuoso y salino. La sangre contiene agua y electrolitos. Los tejidos contienen agua. Las células funcionan en un ambiente químico extremadamente complejo. Por eso los dispositivos médicos implantables necesitan materiales biocompatibles y sistemas de encapsulación muy sofisticados. En cierto sentido, un implante médico es una computadora que debe sobrevivir dentro de un organismo que es, químicamente hablando, un ambiente hostil para la electrónica convencional. Cerebro. El desafío definitivo. Y esto conecta directamente con el futuro de las interfaces cerebro-computadora. El cerebro está inmerso en un entorno biológico húmedo y conductor. Una electrónica convencional no podría simplemente introducirse allí. Necesitamos materiales que puedan funcionar eléctricamente, resistir fluidos corporales, evitar corrosión, ser biocompatibles, mantener sus propiedades durante años, transmitir señales, minimizar reacciones del organismo. Por eso la evolución tecnológica apunta hacia materiales cada vez más sofisticados. Tubo de ensayo grafeno, polímeros y materiales avanzados. Una de las grandes líneas de investigación de la ciencia de materiales consiste en desarrollar estructuras ultradelgadas que puedan actuar como barreras. Aquí aparecen materiales como grafeno, nitruro de silicio, óxidos, polímeros avanzados, cerámicas, materiales compuestos. Algunos pueden actuar como barreras extremadamente eficaces frente a moléculas y humedad. Y esto abre una posibilidad extraordinaria: hacer que la protección sea prácticamente invisible. En lugar de una gruesa carcasa, una capa microscópica. Microscopio. La nanotecnología cambia completamente el problema. En la electrónica tradicional pensamos en caja más juntas más adhesivo. En nanotecnología podemos comenzar a pensar en superficie molecular más barrera nanométrica más arquitectura multicapa. Podrían existir estructuras formadas por varias capas ultrafinas. Una capa proporciona aislamiento eléctrico. Otra, protección química. Otra, resistencia mecánica. Otra, conducción térmica. Otra, adherencia. Otra, protección frente a humedad. Es decir, la carcasa deja de ser una pieza y se convierte en una arquitectura molecular. Termómetro. Y llegamos a una idea todavía más fascinante: electrónica líquida. La electrónica del futuro tampoco necesariamente tendrá que parecerse a la electrónica actual. Podríamos desarrollar sistemas flexibles, deformables, estirables, líquidos, gelificados, impresos. Esto es especialmente interesante para sensores. Un sensor podría adherirse a piel, ropa, edificios, vehículos, máquinas, animales, robots. Y funcionar aunque se doble. Robots que no necesitan temerle al agua. Imaginemos un futuro no demasiado lejano. Un robot cae en un río. No deja de funcionar. Entra en el mar. Continúa funcionando. Se moja completamente. No importa. Se sumerge durante meses. Continúa funcionando. ¿Por qué? Porque su arquitectura electrónica fue diseñada desde el principio para trabajar en ambientes húmedos. Eso permitiría desarrollar robots submarinos permanentes. Robots que podrían permanecer durante años en océanos, ríos, lagos, zonas inundadas, plantas industriales, sistemas de alcantarillado. Nube con lluvia. Y esto también transformaría las ciudades. Pensémoslo desde otro ángulo. Una ciudad inteligente podría tener sensores instalados permanentemente en exteriores. Actualmente el agua es uno de los enemigos principales de la electrónica exterior. En el futuro podría dejar de serlo. Sensores podrían vivir literalmente bajo la lluvia. Podrían instalarse en calles, puentes, techos, alcantarillas, tuberías, puertos, ríos. Y funcionar durante décadas. Ola de mar. El agua podría incluso convertirse en parte del diseño.
Aquí aparece una inversión conceptual preciosa. Hoy decimos, proteger la electrónica del agua. Mañana podríamos decir, diseñar electrónica para el agua. Es exactamente el mismo cambio conceptual que ocurrió con la aviación. Primero, ¿cómo hacemos para que una máquina pueda volar? Después, diseñemos máquinas cuyo medio natural sea el aire. Con el agua podría suceder algo parecido. Alto voltaje y ¿por qué no hacer todo completamente hermético? Porque siempre existe un intercambio con el exterior. Hay que resolver, energía más calor más información más sensores más actuadores. Un dispositivo perfectamente sellado necesita igualmente energía. Una batería interna tiene una vida limitada. Por lo tanto, necesitaríamos carga inalámbrica, inducción, energía solar, vibración, diferencias térmicas, energía ambiental. Información. El dispositivo debe comunicarse. Podría utilizar radio, ultrasonido, luz, campos magnéticos, acústica submarina. Pero bajo el agua las ondas de radio convencionales presentan importantes limitaciones, por lo que las comunicaciones submarinas requieren otras estrategias. ¿Solo y si el dispositivo pudiera alimentarse solo? Ahí entramos en otra revolución. Imaginemos un sensor submarino que obtiene energía de movimiento del agua, diferencias de temperatura, vibraciones, luz, gradientes químicos. Entonces tenemos sensor más encapsulado más generación de energía más comunicación. Y aparece algo extraordinario. Una máquina autónoma. Sin cables. Sin mantenimiento frecuente. Funcionando durante años. ADN, el concepto final. Electrónica con piel. Si tuviera que resumir hacia dónde probablemente evolucionará esta tecnología, utilizaría una expresión. La electrónica tendrá piel. Una piel tecnológica. No será simplemente una carcasa. Será una estructura inteligente. Podrá impedir la entrada de agua, disipar calor, resistir golpes, bloquear contaminantes, proteger contra corrosión, permitir comunicación, permitir sensores, adaptarse térmicamente. Y quizá algún día sea capaz incluso de repararse a sí misma. ¿Bola de cristal autorreparación? Aquí aparece otra frontera apasionante. Imaginemos un material que sufre una microfisura. Actualmente, fisura, entrada de humedad, degradación. Un material futuro podría detectar el daño y reaccionar. Fisura, material móvil, reparación, sellado. Existen investigaciones sobre materiales autorreparables, aunque convertir esta idea en una solución universal y extremadamente durable sigue siendo un desafío. Pero conceptualmente es enorme. La carcasa dejaría de ser pasiva. Podría convertirse en un sistema protector activo. Globo América y finalmente, el dispositivo anfibio. Podemos imaginar una evolución. Generación 1. Electrónica seca. El agua es enemiga. Generación 2. Electrónica resistente al agua. El agua puede tolerarse durante cierto tiempo. Generación 3. Electrónica impermeable. El agua ya no puede alcanzar los circuitos. Generación 4. Electrónica submarina. El dispositivo está diseñado para funcionar dentro del agua. Generación 5. Electrónica biointegrada. El dispositivo puede funcionar dentro de organismos. Generación 6. Electrónica adaptativa. El dispositivo modifica su comportamiento según el ambiente. Generación 7. Electrónica autorreparable. El dispositivo detecta y repara sus propios daños. Y quizá una futura. Generación 8. Electrónica ambiental. Dispositivos prácticamente invisibles, distribuidos por nuestro entorno, obteniendo energía del ambiente, comunicándose entre sí y funcionando durante años. Vía Láctea, la paradoja final. Y aquí hay una hermosa paradoja tecnológica. El primer gran impulso de la electrónica consistió en aislarla del mundo exterior. La protegimos. La encerramos. La colocamos dentro de cajas. La sellamos. Pero la evolución tecnológica podría llevarnos exactamente al extremo contrario. Una electrónica capaz de convivir directamente con el mundo. Agua, aire, tierra, cuerpo humano, océano, atmósfera, incluso ambientes extremos. Entonces la pregunta ya no será: ¿cómo evitamos que se moje el dispositivo? Será:
¿Por qué debería importarle al dispositivo que esté mojado? Y esa, Gabriel, es probablemente la verdadera dirección de la evolución. No hacer dispositivos cada vez más protegidos del ambiente, sino dispositivos cada vez más compatibles con el ambiente. El encapsulado es solamente el primer escalón de una revolución mucho mayor: pasar de la electrónica protegida del mundo a la electrónica integrada en el mundo. Excelente. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Gracias a vos, Gabriel. Sonrisa. Me alegra muchísimo que te haya gustado. Es justamente uno de esos temas donde física, química, nanotecnología, medicina y computación terminan encontrándose. Un abrazo enorme, querido amigo. Vía Láctea gota alto voltaje. Silicio. Silicio y @CX2GC. 2026.